Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Blanco Negro, Negro Blanco por las ondas de Radio Magis. Este viernes que cerramos una semana bastante entretenida, interesante, bien movida en el escenario político, y además viernes 13 de Yapita, ¿no? De 2020. 2020, o sea, es el día, ¿no? Del año, así, de la semana. Pero bueno, un saludo para todos, agradecido porque nos acompañen en este día. Grace, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente acá presentes en un nuevo programa. Y bueno, vamos a hacer lo que nos gusta hacer, analizar y hablar sobre la coyuntura actual. Totalmente de acuerdo con Grace, ¿no? Analizar y siempre atentos a la coyuntura. Adolfo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muy buen corte, el recorte de la barba de Adolfo. Buenas tardes, Otavio. Buenas tardes, Grace. Buenas tardes, queridos amigos, y gracias por acompañarnos un día más en las ondas de Radio Magis con su programa Blanco, Negro, Negro, Blanco. Y claro que sí, estamos listos para poder conversar con ustedes en este viernes 13. Ya lo dijiste, es un día muy interesante, obviamente lleno de supersticiones y todo, pero a quien crea en eso, ¿no? Si no, la pasamos bien igual de todas formas. Bienvenidos, acomódense. Bueno, viernes, sin duda un día más relajado, pero no por ello nos alejamos de la coyuntura, del análisis y de lo que pasa en nuestro país. Y nosotros, bueno, con el esfuerzo de poder otorgar a la gente insumos para que la gente adquiera forme sus propios criterios y bueno, ya no se dejen manipular por estos fanatismos ni por lo visceral, que lastimosamente es lo que más daño le hace a nuestro país, ¿no? Tener una ciudadanía muy poco formada. En anteriores programas ya hemos comenzado a cambiar la mirada y ahora estamos mirando al nuevo gobierno, a las acciones que lleva adelante el nuevo gobierno, a la conformación en cuanto a la estructura administrativa que tiene el nuevo gobierno del binomio Arce-Choquehuanca. Y bueno, pues el día de hoy vamos a mirar no necesariamente personas, ¿no? Sino que vamos a mirar roles, porque a veces nos fanatizamos mucho con los nombres, con las personas, ¿no? Y creo que les contagiamos también a nuestra clase política y ellos prefieren quedarse también con el tema de los nombres y no mirar el tema de los roles. Con todo esto de la conformación de ministerios, si bien todos los ministerios revisten de importancia, hay algunos que tienen un poquito más importancia que otros por la coyuntura que nos toca vivir. Entonces, la invitación es para que el día de hoy en el programa podamos mirar algunos de los ministerios que creemos van a jugar un papel fundamental, interesante y riesgoso, dependiendo de cómo podamos ver en lo que nos toca vivir como país. Bueno, sin lugar a dudas, el Ministerio de Economía y Finanzas, además el día de ayer el presidente Arce, bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Presidente Arce ya promulgó la ley para el pago de un bono dentro del mismo discurso de sanear la economía que ha venido tirada por los suelos por el gobierno de la presidente Áñez. Bueno, tenemos ahí un ministerio sobre el cual vamos a conversar. Otro de los ministerios que igual tiene que ver con la coyuntura y es muy importante, el Ministerio de Salud, al que se le ha tenido muy traído a menos durante, yo me animaría a decir, por lo menos los últimos 15 o 16 años. Y también otro ministerio importante es el Ministerio de Educación. Entonces, en el programa de hoy día vamos a mirar estos tres ministerios para ver, bueno, pues a ver más o menos cuál es el rol o cuál es la mirada que tenemos que tener sobre estos ministerios en cuanto a lo institucional y administrativo se refiere en nuestro país. Ojo, sin dejar de lado la sana crítica y la mirada criteriosa, además. Pero bueno, estos tres ministerios, así, a mirada, a rasgo, antes de aterrizar en cada uno. ¿Ustedes qué opinan respecto a la coyuntura nacional, a lo que nos toca vivir, a lo que nos podría tocar a vivir?
y estos tres ministerios. ¿Realmente podríamos considerar como ministerios claves dentro del próximo funcionamiento de nuestro Estado? Bueno, como tú indicas, realmente la coyuntura, ¿no? Nos plantea de que cuáles son las necesidades básicas de la población actualmente. Para empezar, me parece que es primero la salud, que todavía estamos en una etapa de pandemia. Actualmente se sabe que todavía hay casos de coronavirus, hay muertes, se está incrementando nuevamente y hay riesgo de un rebrote, como indican algunos especialistas que han estado investigando. Indican que más o menos en el transcurso de entre diciembre y enero se presentaría nuevamente un rebrote del coronavirus. Entonces yo creo que este ministerio va a jugar un papel muy importante, ¿no? Para actualmente en nuestro país. Y no solo en nuestro país, o sea, la salud se ha visto afectada a nivel mundial y debido a eso también es que se ha presentado una crisis económica, como indicó a nivel mundial y obviamente va a repercutir en nuestro país y el papel importante que estaría jugando el Ministerio de Economía y Finanzas también va a ser muy, muy primordial en esta época de la coyuntura actual. Y como decían, el Ministerio de Educación, pues el Ministerio de Educación ha sido tal vez este año que hemos tenido con el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, ha sido tal vez desplazado, incluso se ha unido, ¿no? El Ministerio de Educación con el de Cultura, Deportes, se ha unido. Entonces yo creo que ahora van a retomar nuevamente actividades. He estado escuchando que hay una posibilidad de que en enero comiencen las clases, entonces yo creo que va a ser muy importante también ver de qué forma van a restablecer sus actividades y si es que va a haber un caso de rebrote, qué es lo que va a pasar, si vamos a continuar con la educación virtual o la educación va a ser presencial. Entonces yo creo que también es importante analizar las funciones y las atribuciones que tiene este ministerio. No hay muchos parámetros, muchas situaciones en las cuales están inmiscuidos esos tres ministerios, que más que todo hacemos eco de las grandes campañas políticas, digo grandes porque fueron miserables de los candidatos, en lo cual decían educación, salud, economía. Y era un repetir, ¿no? Educación, salud, economía. Pero cuando llegaban a los puntos en sus planes de gobierno, no le dedicaban ni media página. No era como que utilizarlo como bandera, pero no darle la importancia que se merece. Sabemos que estamos ante una crisis, no solamente de salud, sino también una crisis económica. Ya lo estamos viendo en países vecinos como en Argentina, por ejemplo, que se va a estar viniendo abajo el peso argentino. Hay situaciones en que están manejando hasta 3 tipos de cambio, entonces es algo insostenible. Yo creo que de un momento a otro, la situación y el camino a la inflación va a ser galopante y muy posible también llegar a una dolarización como la que se está escuchando en Venezuela. Entonces, ustedes, es como ponerse la mano al pecho y decir, estamos en el centro de esta parte del continente y creo que no somos extraños a lo que pueda pasar. Y una inestabilidad política sumada a las situaciones que necesitamos poner en claro y más que todo darle la importancia que se merece, como es la estabilidad política, la estabilidad jurídica, la estabilidad en salud y más que todo la estabilidad económica, va a ser primordial para este gobierno de Luis Arce Catacora. Es importante y esperemos que los que han sido posesionados como ministros estén a la talla y puedan realmente afrontar lo que se viene adelante. Siempre se escucha decir que cuando existe voluntad política todo puede llevarse adelante, ¿no? Respecto a estos ministerios, ¿ustedes creen que exista voluntad política como para afrontar desafíos que nos toquen? Así jugando un poquito a los grandes adivinadores. No, pero lo que más se ha visto ahora es revanchismo.
¿no? ¿Se dan cuenta? Es como que, no, es que... Y lo he escuchado ya al presidente Arce escuchar, hablar unas 3, 4 discursos que el gobierno de Áñez, cuando estuvo 11 meses, el pobre gobierno miserable que tuvimos de Áñez y compañía, y cuando él estuvo de ministro de Economía 14 años, ¿no? 14 años, y yo creo que más daño hace que 14 años, casi 3 lustros, a 11 meses en los cuales sí hubo corrupción y todo, nadie dice lo contrario, pero sin embargo yo creo que eso estamos arrastrando desde antes. Y entonces, sí, sí, tendría que haber la voluntad política. Y eso lo están forzando con la anulación de los 2 tercios para que solamente haya mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, ahí sí habrá voluntad política. La verdad yo creo que voluntad política no se ve tanto, no lo demuestran los actuales ministros. Los militantes están entrando a varios ministerios a votar a los trabajadores públicos, a varias oficinas o entidades públicas, están entrando como a querer recuperar sus trabajos, ¿no? Porque les habían retirado cuando ha entrado Yanine Áñez. Yo creo que ese revanchismo, como dice Adolfo, yo creo que eso va a generar también cierto límite o cierta barrera para que funcione bien cada ministerio. Y aparte, como mencionabas, la voluntad política en economía me parece que no basta la voluntad política porque depende mucho de qué tipo de políticas públicas empleen para una reactivación económica. Sabemos que el actual presidente ha sido ministro durante 14 años, como bien decían, pero ha empleado en su modelo económico puro keynesianismo y se ha demostrado que realmente eso no es aplicable a la realidad que estamos viviendo y no ha funcionado como debería funcionar, como debería mostrarnos, ¿no? Y otros decían que debido a la bonanza económica que hemos tenido esos años, podíamos incluso llegar a ser potencia a nivel latinoamericano, pero no se ha visto más bien muchos casos de corrupción, malversación, han incrementado el gasto público, todo para elevar el PIB, y eso, la verdad, es como un maquillaje que no se han mostrado, ¿no? O sea, que no se han mostrado la realidad de cómo ha estado manejando realmente la economía el ministro ahora presidente. Y muy probablemente, De la misma escuela, ¿eh? Totalmente keynesiana. claro, Sí. no, es más, Arce, yo digo, ahora le toca vivir una economía ya no de burbuja, ¿no? Como la que le tocó cuando era ministro, es decir, una economía maleable, una economía cuyos datos podías manejar, hacías todas las construcciones, habías y por haber, alfombras persas incluidas, para incrementar el PIB, ¿no? Pero ahora le va a ser mucho más difícil, ¿no? Porque por lo visto, primero el Estado no tiene liquidez, es lo que están arrojándonos los números, que si bien sí es responsabilidad de Áñez, pero también es responsabilidad de los 14 años, como decía Adolfo, del gobierno del movimiento al socialismo. Es decir, a ver, el tema económico yo creo que lo están enfocando muy bien ustedes, ¿no? Es decir, más allá de la voluntad política, realmente esa voluntad política que no tiene que traducirse solo como discursos o como capacidad de hablar con unos y con otros, sino que tiene que verse en plantear políticas. Y como creo que lo hemos dicho bastante acá, ¿no? Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que, eh, perdón, hay que administrarse, mejor dicho, a partir de políticas fiscales, ¿no? Y también monetarias. Pero creo que el keynesianismo les hace ser tan fanáticos que, bueno, el bono, que ya dentro de un par de semanas ya tenemos en los bolsillos, entonces, claro, el bono intenta generar ese movimiento interno, pero, claro, ¿de qué te sirve recibir ese dinero si tienes que pagar luego impuestos, ¿no? Si te va a ir con otros pagos, ¿no? Entonces,
Creo que esa mirada es la que tiene que clarificar el Ministerio de Economía para ver si realmente cómo se va a manejar el Estado. Ahora, yo si hay algo que tengo que confesar es que me parece muy astuto Arce cuando habla de Áñez, porque todo este tiempo hemos protestado contra el gobierno de Áñez porque realmente ha sido detestable, pero detestable. Y Áñez le ha dado la posibilidad al gobierno, a cualquiera sea, de que cualquier error o cualquier dificultad pueda culpársele a Áñez. Y Arce está haciendo eso, ¿no? Entonces, vamos a dar bonos porque Áñez hizo. Vamos a hacer esto porque Áñez hizo. Vamos a hacer esto porque Áñez, ¿no? Entonces, y del lado de Áñez no hay nadie quien salga a la palestra pública porque oposición no existe, que diga, ah, pero los 14 años, ah, pero esto, pero el otro. No hay, ¿no? Entonces, dentro del ámbito discursivo también Arce como que gana terreno, ¿no? Y hace que uno se enfoque más en lo político en cuanto a discurso que en ejecuciones políticas en cuanto a medidas económicas. Así es, como indicas, va a ser muy fácil para él culparle al gobierno de Áñez, ¿no? Pero como ustedes muy bien decían, no se puede hacer, o sea, no se puede llegar al nivel de corrupción en 11 meses como comparando con los 14 años que él estaba. Entonces, yo creo que ese discurso le va a servir un tiempo, pero, pero será máximo medio año, yo calculo, ¿no? Que le va a servir, pero ya desde ese entonces ya tiene que empezar a plantear políticas que reactiven la economía. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y claro, el tema de economía todavía tiene más tela para cortar y vamos a dedicar temas enteros a hablar del tema específicamente económico. Vamos a procurar traer a alguien experto para que pueda colaborar con esta mirada que no tiene que ser solo nacional, ¿no? Sino que hay que mirar al continente y hay que mirar al mundo. Y así sí, es como vamos a poder entender estos fenómenos económicos y lo que puede hacer. Vámonos a una pausa en este viernes 13, blanco-negro, negro-blanco. Ya volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Blanco Negro, Negro Blanco, viernes 13, cerrando la semana. Bueno, ya hemos visto un poquito el Ministerio de Economía y realmente creo que la conclusión es importante resaltarla, ¿no? Hay que mirar el tipo de políticas económicas que va a implementar el gobierno para tener la mirada realmente cabal hacia dónde va a apuntar Bolivia. El tema de la salud. Miren, las elecciones tenían que ser, por ejemplo, el 6 de septiembre, pero se pospusieron porque tenía que haber un rebrote o un alta de casos de coronavirus, ¿no es cierto? Se pasó a octubre sin ningún respaldo científico, se movió para octubre, el pico más alto tenía que ser en noviembre, ya estamos en noviembre y no hay, pero es cierto también que la gente ya no está yendo a hacerse las pruebas de laboratorio, entonces, pero yo aquí ya para hablar tema de salud, si hay algo que me ha llamado la atención es el famoso comité científico. El comité científico era el que más o menos tenía que guiar
o fortalecer el trabajo del Ministerio de Salud respecto a la pandemia del coronavirus, porque yo sé que hay muchas enfermedades y hay muchas políticas sanitarias a las que se encarga el Ministerio de Salud, pero la enfermedad, el tema es el coronavirus, y para eso estaba el comité científico. Al final de cuentas no sirvió nunca para nada, ¿no? Y ahora nos restaría saber si todavía va a existir un comité científico, será necesario tener un comité científico, el Ministerio de Salud ahora realmente funcionará como Ministerio de Salud, o va a quedar en manos del que coyunturalmente sea ministro de Defensa, hablando del gobierno de Áñez, o volverá a la tradición masista en la que pusieron como ministros de salud a personas que no eran entendidos de la materia, o a la queridísima Excelsa, que también andaba más perdida que nosotros en un viaje espacial, ¿no? ¿Cómo ven el tema de salud, el rol del ministerio, y si es que va a haber el comité científico? Tal vez Mostafa podríamos ver, ¿no? Como toda entidad pública, pues es botín de guerra, ¿no? Es donde ahí llegan y se acomodan todos los que han trabajado por pro campaña. Pero lamentablemente nos ha tocado con una pandemia y no creo que cambie mucho a lo que se estaba manejando en el anterior gobierno. No creo, porque obviamente las condiciones, las infraestructuras, las estructuras del mismo sistema de salud no le dan para mucho si es que no realmente no se implementa un sistema de salud, pero a futuro, ¿no? Pensando a futuro, o sea, no solamente estar pensando en que Cochabamba está contenta con el Hospital Viedma cuando ni siquiera para los cochabambinos alcanza, ¿no? Las ciudades aumentan, crecen. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos el San Juan de Dios y la Caja, pero aún así falta, o sea, es una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Entonces, yo te digo, si realmente estarían pensando en políticas de salud, deberían pensar desde eso, una estructuración desde lo que es infraestructura, pero real, no como la farsa que hicieron diciendo que había un hospital en Camirí y los camireños salieron a mostrar y dijeron, ¿dónde está el hospital? Y mostraron una foto de un hospital de Chile. Entonces, te das cuenta hasta dónde llega la política para poder ganar adeptos. Y obviamente la gente está más preocupada en ganar el pan de cada día a salir a la calle y decir, mentira, ¿no? Entonces, yo te digo, la forma en que se aplique no va a variar mucho, porque todo es proselitista, todo es pensando en, ¿no? Ellos ya están pensando en el 2025, no les interesa siquiera que se haya terminado el 2020, pero ya están mirando 2025, porque saben que a patadas o a empujones o a tropezones van a terminar estos 5 años. Entonces yo te digo, no va a cambiar mucho, porque lo que siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, aunque la gente diga, esto es otra vez. El país necesita un proyecto, y ese proyecto incluye salud, porque si no nos ponemos a la par de los otros países que están ya avanzando hacia otra generación, yo te digo así, no una generación en salud, pero que realmente da vergüenza cuando ves un hospital de acá, no va a pasar nada. Y nuestros profesionales en salud lo que van a hacer es irse a otros países. La fuga de profesionales es increíble, es increíble. Solamente en Argentina hay más de 5.000 profesionales médicos y que deberían estar aquí trabajando en el país, pero no, porque no les dan las condiciones, no son del partido, no han ido a formarse a Cuba, o sea, no va a cambiar mucho. Sí, como dice Adolfo, yo también percibo que no va a haber mucho cambio. Ya he escuchado al ministro de Salud indicar que va a reactivar lo que es el SUS, el Seguro Único de Salud, ¿no? Que hemos visto que no funciona. Por ejemplo, aquí en mi ciudad de Oruro, cuando apenas estaba comenzando la pandemia, si querían ir a consultar directamente al Hospital General, les mandaban a la posta o al centro de salud cercano a su zona o a su barrio, para que se inscriban al Seguro Universal o Seguro Único más bien de Salud, y recién les podían atender. Ni siquiera de emergencia se les podía atender. O sea, si uno va directamente a un hospital general que es público,
no le atienden si no está asegurado en el SUS. Y es lamentable, ¿no? Que no puedan atender ni estando en situaciones de emergencia. Se ha visto también, o sea, la pandemia yo creo que nos ha mostrado cuál es la realidad de nuestro sistema de salud y cuán deficiente es que el Estado se haga cargo de nuestra salud, al extremo de que las personas que presentían que estaban con COVID ya no iban ni a hacerse una prueba de laboratorio, ni siquiera a consultar si tal vez era resfrío o para descartar si era COVID. Han preferido quedarse en sus casas y curarse con plantas medicinales. Muchas personas han optado por curarse en su casa y muchos de ellos han tenido que también lamentar perder familiares en sus domicilios. Y ustedes tal vez han visto, tenían que ir los médicos a recoger los cuerpos, los cadáveres de sus domicilios porque se han aguantado hasta el último, han preferido quedarse en sus casas que ir a un hospital porque muchos decían no hay buena atención, aparte que no hay medicamentos, no hay oxígeno. Acá, por ejemplo, yo vi en una temporada donde el COVID estaba muy, muy elevado, estaban en los pasillos, en los patios, sentados, echados, no había camas, el personal médico sin equipos de bioseguridad, las enfermeras estaban con bolsas en sus pies, bolsas nylon, bolsas plásticas, ponchillos de agua como equipos de bioseguridad, y debido a eso muchas enfermeras, muchos médicos han perdido la vida, ¿no? Y yo creo que si nuevamente se presenta un cuadro de esta magnitud en nuestro país, no va a cambiar. Lastimosamente no van a poder aplicar todo lo que han propuesto en época de campaña, como indica, no van a poder cumplir lo que han ofrecido, ¿no? Y se dan cuenta que de fondo hay un tema humanitario tan importante, ¿no? Es decir, el hecho de que lo administrativo sea más importante que realmente salvar la vida, demuestra que de fondo hay una deficiencia de valores tremenda, pero tremenda. Y ya puedes ver a un gobierno que aunque pueda darte los mejores discursos que se le ocurra, si lo administrativo es más importante que realmente la vida humana, entonces, bueno, pues ya hay que preocuparse bastante. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al retorno hablaremos un poquito más de educación y ya estaremos con nuestros blancos negros en este viernes 13. Ya volvemos. Continuamos en su programa Blanco, Negro, Negro, Blanco, mirando algunos ministerios que, claro, a priori nos parecen más importantes, pero no por ello son los muy importantes, ¿no? Porque justo ahora Adolfo nos comentaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, es un ministerio súper importante por cuanto va a situar a Bolivia en relación con los otros países. Imagínense de cara ahora a un nuevo gobernante en el país del norte. Hay que ver cómo nos situamos con ciertos cambios que están haciendo en el Parlamento Europeo, hay que ver cómo se sitúa, cómo España se está terminando de configurar también, ¿no? Entonces, y las relaciones estas, ¿no? Las de Puebla con Argentina, bueno, ¿no? O sea, hay ministerios, o sea, no los ministerios son solamente los únicos, pero por lo menos son los que coyunturalmente ahora van a presionar economía, que ahora presiona y va a presionar por lo menos toda la gestión del presidente Arce,
después el de salud, sin lugar a dudas, y el tema de educación. Yo sé que todos decimos que lo más importante para cambiar el país es la educación por aquí, la educación por allá, pero hay que ser sinceros, nunca le hemos dado importancia a la educación, ¿no? Es más, inclusive aparecen proyectos privados muy importantes en el tema educativo, pero el Estado lo que hace es más bien castigarle, ¿no? Más impuestos, más requisitos, más trámites, más, y bueno, pues no permite realmente la educación de calidad. Pero ¿por qué yo creo que educación sería importante ahora mirar? Yo creo que por un tema más bien de corte político-social, no educativo, sino por la influencia que va a ejercer la comunidad educativa. Mandamos a los hijos, no mandamos, pagamos pensiones, no pagamos pensiones, lo de este año se paga, no se paga, perdemos plaza, no perdemos plaza, sacamos al ministro, sacamos al director, sacamos a los dueños, ¿qué hacemos? ¿No? Y nosotros sabemos que toda la comunidad educativa es complicada. Los padres de familia unidos son terribles, son, Poder, sí. son tremendos, son tremendo poder ahí, bárbaro, ¿no? Por mis hijos mato. Y luego hay que ver, y luego hay que mirar cómo se comporta el magisterio. Ojo que el presidente de la Cámara de Diputados es el magisterio rural, pero bueno, Los maestros. pero bueno, hay que mirar también cómo se va a comportar el magisterio rural, el urbano, las federaciones, las universidades, las públicas, las privadas. O sea, la verdad, si uno mira en el tema educativo, es fácil, ¿no? Se dice, bueno, pues tenemos en la palma de la mano Internet, veamos maneras de que se democratice el servicio Internet de calidad y se pueden diseñar políticas para que la educación esté ahí, a la palma de la mano, ¿no? Pero ya les digo, ¿no? El tema educativo yo veo más bien desde esta mirada, ¿no? Entre lo político, social y cultural, si quieren. ¿Cómo ven ustedes el tema educativo? Ahora, por lo pronto que nos toca. Bueno, como tú dices, realmente va a jugar un papel muy importante, ¿no? El Ministerio de Educación en esta época, ya que está pronto a comenzar nuevamente las actividades escolares, pero no creo que en este tiempo haya sido suficiente para que capaciten a los profesores, ya que no hemos visto que no estaban capacitados para una educación a distancia o una educación virtual. Los niños o jóvenes no se han adaptado fácilmente a este tipo de educación. Los padres de familia reclamaban de que ellos hacían de profesores y a la vez o al mismo tiempo tenían que hacerles hacer sus tareas y cumplir el rol de profesor más bien, ¿no? Pero yo creo que, como les digo, este tiempo no creo que haya sido suficiente para que los profesores se capaciten. Yo creo que están más habituados y acostumbrados a lo clásico, ¿no? A estar en un aula, a impartir enseñanza de forma presencial. Y si vemos que, o si se presenta el caso de que incrementen los casos de coronavirus, puede haber nuevamente una cuarentena, entonces, ¿qué va a pasar en ese tiempo? ¿Qué va a pasar con los niños? Yo creo nomás que sería lo mejor que se habilite el homeschool o educación en casa como hay en otros países. Yo creo que eso sería por el momento también adecuado porque estamos viendo que se va a presentar una crisis económica, como tú mencionabas, va a haber un bono de 1.000 bolivianos contra el hambre, pero esto va a crear inflación y va a crear más crisis económica. Entonces, los padres de familia van a estar más enfocados en llevar el sustento a sus hogares que en enviar a sus hijos al colegio o estar pagando mensualidades. Entonces yo creo que lo primordial por el momento todavía va a ser paliar la crisis económica que se va a presentar. No, y además es un tema cultural, porque miren, el bonito está llegando en diciembre y las fiestas de fin de año son fiestas de fin de año en Bolivia. O sea, nadie, sí, o sea, es más, la gente hasta va a preferir no pagar la luz, no pagar nada, pero no hay.
Se paga en enero. Sí, está complicado, ¿sabes qué? Pero yo creo que eso nos obliga a realmente reestructurarnos, ¿no? A realmente hay lo que se dice la resiliencia. Y es necesario porque el mundo te va a jalar. En el tema educativo no para. En el tema educativo no para. Estamos viendo en otros países ya que también todo el mundo está utilizando los medios posibles para poder educar. Y aquí, por ejemplo, para el gobierno debería ser importante porque sabemos que lo manejan hacia una forma más adoctrinadora, ¿no? En la educación, ¿no? Es algo como que ya no lo están viendo las aventuras de Evito que había en los libros de los niños, ¿no? Y que es realmente ofensivo para todos nosotros, pero sin embargo es parte de la estructura de estos gobiernos pseudosocialistas que van manejando los países de esta zona. Ahora, el tema de educación es muy delicado porque ya hemos visto este año cómo ha habido esos tropiezos, como primeramente estaban pasando clases por WhatsApp, mandando los temas en fotos, en todo. Más bien que los profesores son medio creativos, ¿no? Se dieron modos, se dieron formas. Pero yo creo que esto ya debería ser como decir, el 2020 fue el repaso, digamos. Vamos en limpio, en borrador ahora en limpio, ¿no? El 2021 tiene que estar con políticas bien realmente estructuradas. O sea, el señor Kelka tiene que estar ahorita sentado, en vez de estar escribiendo twitters con 1 millón de errores ortográficos, debería estar ya ahorita pensando en políticas que vayan en pro de la educación y no estar pensando en esos revanchismos con el cual ha entrado la mayoría de las autoridades del gobierno. Donde se está buscando esto de improvisar, ¿no? Porque imagínense, entre uno de los buenos ministros que teníamos era Víctor Hugo Cárdenas, en lugar de dudas, una calidad profesional, calidad de persona excelente, ¿no? Pero creo que nunca tuvo el apoyo del gobierno como para hacer realmente un proceso de educación encaminado hacia esta era digital. Imagínense, todo este año, en lugar de perderlo como lo hemos perdido, pudo haber sido un año de preparación y ahorita estaríamos ya abriendo la puerta para todo lo que nos hemos preparado en este año. Pero no, o sea, nos gusta la improvisación y como dice bien Adolfo, ¿no? O sea, el ministro actual... Y fíjate que si está tropezando las ciudades con este tema de la educación a distancia, ¿qué pasa con el campo? O sea, abandono total, volvamos a antes del 52. O sea, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿No van a tener otra visión más que seguir trabajando en el campo porque les van a dar otra opción? El problema es que no miramos buenos ejemplos. Por ejemplo, IRFA, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, que dan clases mediante Radio Santa Cruz, hace añadas clases por sí, radio. Claro, tiene 50 años. No, ¿sí ve? 50 añadas. Y les ha ido excelente. O sea, les ha ido excelente. Lo único que hace la gente es que alguien encender su radio y pasa clases, seguido de su material. Y ojo, radio, estamos hablando de radio, o sea, no están mirando a alguien que, como tenemos ahora la opción, ¿no? Del YouTube inclusive, ¿no? Tienes tutoriales de todo. Pero no, es decir, mediante la radio llega. Imagínense, ese es un ejemplo en el área rural. ¿Cómo nadie mira y replica eso en otras áreas que también son rurales? Pero eso no es del gobierno, pues. Claro, no es del gobierno. No es. Pero por eso funciona. Sí, a pesar de todo, ¿no? Porque el gobierno siempre, y todos los gobiernos, ¿no? Es decir, el gobierno... No, todos, sin excepción. Por diseño filosófico, el Estado boliviano es el patrón, es el dueño de todo, tiene una mirada totalitaria, pero trans, entonces... Y va a costar mucho sacar ese chip. Lo que decía Grace, ¿no? Todo educación en casa, ¿no? Es decir, cómo no tenemos la capacidad de utilizar televisión boliviana, que en todo Bolivia existe televisión boliviana. Entonces, ni siquiera... Es más, yo creo que alguna vez propusimos, cuando tocamos un tema específico de educación, que bastaba que se diseñen distintos tutoriales que pasen por televisión boliviana y al final el maestro solo te ayuda a hacer una retroalimentación, ¿no? Es decir, las dudas que tienes de lo que has visto, el maestro tiene una... ¿Y por dónde se pasan los partidos? Ahora, Luis Arce no juega a fútbol, ¿no? ¿Y por dónde se pasa que él está pasando clases?
Oye, Luis Arce Juega básquet. a básquet. Ahora vamos a ver el partido. Lo he visto jugar básquet, sí. Bueno, ojalá no se fanaticen, no se haga ver el partido. Qué bueno, al final siguen los mismos pasos, hacen la misma receta, así que lo vamos a ver. Vamos a ver, muy posible. Bueno, esperemos que no. Dale. Creo que eso de la falta de políticas es lo que nos tiene todavía al país en ese retraso en todas estas áreas y todavía no hemos tocado las otras áreas, ¿no? Hay que tocar defensa, hay que tocar desarrollo, cultura. Tanto nos jactamos de ser interculturales, plurilingües, bla, 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 bla. Y nada. Los edificios patrimoniales están cayendo, realmente basta mirar kilómetro cero, la Plaza Murillo, ahí tenemos los dos palacios, y por detrás tienen un par de monstruos horribles, que realmente, más allá de lo estético, es una ofensa a algo patrimonial. Sí, señor. Pero bueno, hoy día ya hemos comenzado a dar las pinceladas sobre ciertos temas, sobre ciertos ministerios, que vamos a ir tratando programa tras programa con especialidad, como decimos, ¿no? Con pinzas, porque tenemos muchísimos temas que tratar respecto a la organización, a la estructura del Estado, a lo bien y a lo mal que funciona nuestro Estado y a lo que podríamos hacer desde nuestra situación como ciudadanos. Vámonos con nuestros blancos o negros. Comencemos con nuestra dama, Grace. ¿Tu blanco, tu negro o solo blanco? El blanco o negro, no tu blanco o tu negro. Bueno, sinceramente no encuentro blancos. Por el momento habría que ver cómo se van a ir desarrollando en el transcurso del tiempo. Yo creo que hay que darles tal vez el beneficio de la duda de que tal vez lo hacen bien. Por el momento solo se ve revanchismo, odio, se ve que están entrando directamente a acomodar a su gente, se ven viceministros que lastimosamente están volviendo los anteriores, los de la gestión de Evo Morales, mucha gente que estaba decepcionada del MAS, que ya no había votado por Evo en las elecciones del 2019, indicaban que su entorno, que su gabinete era el que había hecho que fracase su gobierno. Y miren, están volviendo, varios viceministros están volviendo a sus cargos. Y me parece que no va a cambiar mucho, ¿no? Siendo así, que están volviendo a ingresar los mismos funcionarios, como habíamos mencionado, funcionarios que están queriendo recuperar los cargos de los cuales han sido despedidos. Entonces, se ve que no hay un buen comienzo, ¿no? Para este nuevo gobierno. Gracias. Ese sería mi negro, o mis negros. Ah, bien negro, ¿no? Adolfo. Bien negro. Igual que Grace, me ahorro y lo guardo mi blanco para otra oportunidad, porque no hay. Creo que una mala señal fue el poder posicionar a gente que, desde disfrazados hasta gente que estaba perdido, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Es la muestra clara del entorno que se ha rodeado Luis Arce Catacora, supuestamente en una inclusión, pero brutal a nivel Bolivia, donde no se ven más que, no sé si es mi impresión, pero no se ve gente de otros lugares que no sea de La Paz, ¿no? Entre los ministros, entre los que están ahí, no hay otro. Entonces, o tal vez la señora que estaba con el disfraz, pero no, creo que es paseña. Está complicada la cosa. Si es que vamos a empezar a poder a continuar las políticas que tuvo el MAS hasta el año 2019, creo que Luis Arce no va a durar mucho. No va a durar mucho, y eso fue un auguro también de los mismos analistas que venía escuchando, porque si va a utilizar las mismas políticas, no es el mismo tiempo, no son las mismas condiciones, no hay el mismo dinero como ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? No es la situación del MAS que entró en el 2006 al MAS que está entrando en el 2020. Y creo que realmente debería ponerse en serio el presidente, dejar de dar clases a la universidad, que es importante, sí, pero que se preocupe por los 11 millones de habitantes,
más que estar ahí haciéndose filmar, dando clases, porque realmente eso me parece un culto al ego que está siguiendo los pasos de su antecesor. Y a ver si no lo vemos en sus partidos de básquet después en televisión boliviana, ¿no? Pero yo creo que si no hay políticas estructurales que vayan en pro de la población, no va a pasar nada. Es decir, esto va a ser un saludo a la bandera, los que están en gobierno van a pasar cobrando y haciendo caso de las órdenes, no sé de quién, si de La Paz o de la UCAeñe, pero la situación está complicada si es que realmente esas personas que han ingresado a los ministerios que tanto pedíamos que sean técnicos, que ahora son en su mayoría técnicos, pero muy serviles, ¿va a cambiar algo o no? Y creo que pensar en la salud, en la educación y más que todo en la economía, que se nos viene una avalancha de crisis, creo que si no le ponen el empeño y las verdaderas políticas para la cual los han puesto en ese cargo, no va a haber un buen augurio, ¿no? Y la gente se va a levantar, como ya lo hemos visto, que están levantándose, ya están exigiendo cargos, ya están exigiendo puestos, van a comenzar a exigir bonos, van a comenzar a exigir trabajos y vamos a ver cómo termina. Pero ahí va mi negro. El negro es porque están nuevamente poniendo un Estado grande, están reviviendo ministerios que se habían suprimido y bueno, siguen aumentando las personas y siguen poniendo a gente que es servil y no es personas que van a trabajar en pro del país. Esperemos, nunca se pierde la esperanza, pero por el momento, negro. Gracias, Adolfo. Yo, si bien estoy vestido de blanco, igual me sumo a los negros de mis queridos amigos. Por las señales que nos están dando, es difícil prever futuros inmediatos adecuados o por lo menos que nos encaminen hacia algo. No cabe duda alguna que ahorita la presión política que tiene Arce y Choquehuanca son fuertes, porque es el partido político ahorita el más fuerte, el que gana todo, el que tiene todos los ministerios, el que además tiene muchísimas, pero muchísimas oportunidades de ganar en subnacionales en varias gobernaciones y en varios municipios. O sea que por lo pronto tenemos una repartija de pegas, pero impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué pega te conviene mejor? Creo que esa es la presión política que les está tocando pasar. Todos están yendo con su facturita al gobierno para que se les acomode en algún lado. Entonces, esa es una muy mala señal porque ya te está mostrando que lo político va a matar a lo técnico. No importa que pueda haber algún buen técnico ahí trabajando y que pueda hacer su trabajo, porque el político va a matar al técnico. Y eso es perjudicial para la institucionalidad democrática. Y sin duda que vamos a seguir así mientras tengamos un Estado como el que tenemos bajo esta estructura. Un Estado gigante, un Estado poderoso que todo lo controla, que todo lo decide, que es el más pudiente, que del 100% del presupuesto general del Estado, el 87%, no es el 85%, ahora es el 87%, se queda en el Estado central. Entonces, te genera esto, en sí mismo te genera este propio daño al Estado. Así que yo igual le doy el negro porque son muy malas señales, más allá del buen discurso de David Choquehuanca, de sus buenas intenciones de David Choquehuanca, lo que estamos viendo día a día en las noticias es deplorable y es ver cómo lo político está matando a lo técnico que todavía no está siquiera apareciendo. Es más, aquí un pequeño ejemplo, lo que ha pasado con Rafael Quispe y la defensora del pueblo, ¿no? Ella tenía la gran oportunidad de hablar como defensora del pueblo, pero bueno, fue más importante lo político que lo técnico. Así estamos y así cerramos la semana, así nuestro viernes 13. Viernes 13 es no te cases ni te embarres, o es martes 13. Martes. Igual no te cases ni te embarres. Igual, entonces gracias por acompañarnos en este programa Blanco, Negro, Negro, Blanco, un gusto. Y bueno, pues a partir de ahora vamos a ir tocando tema a tema todo lo que hemos ido hablando de manera general. Un abrazo para todos, Grace, Adolfo, muy buen fin de semana. Pásenla bonito. Saludos, chao, chao.